Bien, qué bueno verlos, qué bueno estar acá y poder moderar este gran panel. Am, Hoy día vamos a hablar de un tema interesante, por qué y cómo invertir en startups. Am, y dentro del contexto en el que las startups en este momento abren como una gran oportunidad a muchas personas que quieren entrar dentro de las inversiones de poder generar un impacto, ¿no?, con sus inversiones. Y tengo el agrado hoy día de estar con estos tres personas ilustres dentro del tema y que tienen tres visiones muy diferentes de cómo se hace esto. Y bueno, un poco la conversación que queríamos tener hoy día era un poco explorar esas diferencias para que ustedes también puedan tener una perspectiva mucho más amplia de cómo funciona el tema de las inversiones en startup y qué cosa es lo que motiva detrás a los inversionistas dentro de esto. Bueno, ya nos presentaron, así que nada, yo diría que vamos directamente al grano. Bueno, eh, sé que cada uno de ustedes tiene una tesis de inversión diferente, ¿no? Sé que cada uno de ustedes, de repente unos buscan algún tipo de sinergia, algunos buscan de repente algún tipo de impacto, de repente algún tipo de innovación, ¿no? Y me gustaría empezar, Elizabeth, escuchando de ti, ¿qué cosa es lo que buscas tú cuando inviertes? ¿Qué tipo de impacto es lo que busca generar tu inversión a través de ABP Ventures? Súper, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí y por su tiempo. Sé que ha sido un día largo, entonces vamos a tratar de hacerlo muy entretenido para despertarlos a todos. Eh, entonces, desde AEP Ventures nosotros invertimos en etapa temprana y una de las razones por las que empezamos el fondo es porque hablábamos con muchos buenos emprendedores y emprendedoras y nos decían que no podían levantar capital porque la respuesta que recibían de otros fondos de inversión es que tenían que tener un líder inversionista. Y sin ese líder inversionista no iban a entrar. Entonces, esa era la respuesta que recibían de múltiples fondos. Entonces llegaba un punto en el que estaban en un limbo, porque hablaban con tantos inversionistas, pero ninguno se animaba a hacer el primer ticket de inversión. Entonces, con esa visión de cerrar una brecha de capital en etapa semilla, nosotros lanzamos el fondo y nuestro rol y nuestra meta siempre ha sido y es liderar rondas de capital. Entonces, hemos sido los primeros tickets de inversión, hemos seteado los términos de inversión y hemos ayudado a incrementar capital a esas empresas. Entonces, nuestro ticket de inversión tuvo un efecto multiplicador de 6 veces. Y eso fue como el impacto que nosotros queremos lograr, ¿no? Todavía seguimos viendo una brecha de capital en etapa temprana de más de 600 millones de dólares que nosotros hemos mapeado en potencial inversión en Latinoamérica. Entonces vemos que hay mucho potencial y ese como ánimo que tienen las startups de querer seguir resolviendo problemas reales es lo que a nosotros nos gusta mucho y la razón por la que invertimos. Muy bien. Renzo, tú entiendo que tienes también una perspectiva más desde el lado corporate, ¿no? ¿Cómo es tu visión? ¿Cuál es tu tesis hacia el momento de invertir? Bueno, en realidad, claro, y esto pasa a quien le preguntes en el mundo del VC, cada uno va a tener su tesis muy particular. Y en el caso nuestro, como tú bien has dicho, es súper corporativo. Para los que no lo sepan, Guaira es el fondo de inversión corporativo del grupo Telefónica a nivel global. Y obviamente los fondos vienen de este corporativo. Y la tesis de inversión que está detrás de esto es buscar soluciones tecnológicas, soluciones digitales que puedan resolver, yo diría, dos grandes frentes, ¿no? Uno, hacer más eficientes los procesos y los flujos actuales que maneja Telefónica en su grupo a nivel global. Y lo segundo es encontrar esas soluciones que puedan volverse las nuevas líneas de negocio del futuro para que la empresa, conforme vayan pasando los tiempos, se vaya transformando y vaya ofreciéndole cosas nuevas a sus clientes alrededor del mundo. Entonces, lo que buscamos son empresas que puedan trabajar con un corporativo complejo, pesado, como es Telefónica, con burocracia, con tiempos de áreas de compras, áreas legales, de compliance, etcétera, que puedan soportar ese trabajo de un corporativo, pero que a su vez le da la ventaja de poder abrirle un mercado de millones de clientes finales y poder probar esa tecnología
de la mano de Telefónica y de la mano de Wayra, llegar a esos clientes finales y la idea es probarlo en un mercado, por ejemplo en Perú. Si funciona en Perú, lo replicamos y lo copiamos, hacemos copy-paste en Chile, en Argentina, en México u otros mercados donde operamos, ¿no? Es un poco el por qué invertimos. Interesante. Y Elizabeth, también sé que, o sea, Valentina, discúlpame. Ustedes desde Amazon también tienen como cierta participación dentro de este tema de la inversión. El vehículo que ustedes utilizan es muy diferente también al que usan ellos como VCs, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, hola a todos. Y desde Amazon Web Services nosotros realmente le apostamos pues a que la tecnología es lo que cambia y lo que mueve el mundo, es lo que realmente marca una diferencia de 0 a 1, es decir, en crear cosas completamente nuevas y disruptivas y que genere empleo, etcétera. Y todo esto, digamos que esa es nuestra posición y nosotros creemos y le apostamos eso a los emprendedores. Así que nuestra inversión indirecta dentro de las empresas de tecnología, que son las startups, es poderlos apoyar en esa primera fase de su emprendimiento donde no hay capital, es difícil y necesitan buscar capital para poder crecer y pasan todo este valle de la muerte, que es esta etapa tan temprana, y nosotros ahí entramos para que puedan desarrollar sus servicios de nube, porque pues al ser startups nacen siendo digitales, entonces nosotros los apoyamos para que crean sus servicios en nube con toda la seguridad y toda la infraestructura que necesitan sin que tengan que pagar en esta primera etapa. Así que por ese lado esa es nuestra inversión. Mi experiencia yo trabajé en Rockstart, que es una aceleradora y fondo también, y Rockstart tiene varios vehículos de inversión y ahí el impacto, y esto voy como la motivación cambia dependiendo también de las industrias, la motivación para invertir en startups, y en este caso igual es encontrar esos emprendedores debajo de las piedras, por decirlo así, encontrar esos diamantes en bruto, poderlos apoyar, acelerar y crecer, y dentro de Amazon también lo hacemos así. Acabas de decir algo que efectivamente es muy interesante, ¿no? O sea, toca ir a buscar a estos emprendedores hasta debajo de las piedras, ¿no? A veces encontrar este tipo de emprendedores que se alinean de repente con las tesis de inversión que cada uno tiene puede ser un poco desafiante, ¿no? Renzo, ¿cómo vives tú el proceso de selección? ¿Cómo haces tú tu proceso de encontrar buenos emprendedores, buenas ideas de negocio que se alineen, ¿no? Y cómo más o menos los vas evaluando y calificando? No, sí, de hecho es un arte eso de encontrar los diamantes en bruto. Y cada uno tiene su salsa secreta y su forma de hacerlo. Yo te voy a contar dos cosas. Uno, cómo lo solíamos hacer antes, cuando teníamos esa imagen de Wayra hace 12 años como incubadora, como aceleradora que arrancaba en el ecosistema acá en Perú, que hacía como convocatorias abiertas, la gente postulaba y pasaba por una serie de evaluadores, hacían su pitch, se hacía un demo day y se seleccionaban 10 personas o 10 equipos que iban a recibir el ticket de inversión, ¿no? Y de ese modelo, algunos fueron fracasos, algunos cerraron, otros fueron grandes hits, como grandes startups del ecosistema, ¿no? Como Creana, Joinas, por decir algunos, que tenemos en el portafolio actualmente y nacieron bajo esa premisa. Ahora nosotros también hemos cambiado en el tiempo y más como un fondo de inversión corporativo, también hemos sofisticado el proceso de scouting, ¿no? Entonces, por decir algunas fuentes de Dealflow, bases de información, bases de datos como PitchBoost, Crunchbase, SlimHub, que tecnifican un poco el proceso de búsqueda a nivel Latinoamérica, porque esto no es una búsqueda en una ciudad o en un país en particular. Cuando uno busca oportunidades de inversión, compara el emprendedor de Arequipa con el emprendedor de Bogotá, con el emprendedor de Caracas o de Ciudad de México. Todos compiten a la vez por los recursos limitados que es el capital.
Otros son las relaciones interpersonales que se forman, por ejemplo, con otros fondos de VC. Compartimos mucho deal flow entre nosotros, hacemos esa comparación. ¿Qué te parece esta empresa? ¿Tú la has visto? Yo la he visto. ¿Tú la has invertido? Yo todavía no. ¿Qué comentario tú me puedes dar al respecto? Y compartir mucha información. Y de ahí los emprendedores también resaltan por lo que hacen. Entonces, si bien hay diamantes en bruto que hay que encontrar por seguir la referencia, hay algunos que brillan en el mercado y que se hacen notar. Entonces, esos son esos casos donde uno llega directamente a la startup sin necesidad o corroborando las bases de datos o por referencia de terceros. Otra fuente muy importante son el portafolio mismo que tenemos invertido, ¿no? O sea, es súper valioso que un emprendedor con el que tú ya trabajas, con el que tú ya has invertido, te referencie a otro, no te diga, oye, tal emprendedor lo está haciendo muy bien, deberías verlo porque debería ser parte de tu portafolio también si quieres algo bueno, ¿no? Y dentro del proceso de evaluación tiene que estar muy alineado con la tesis, ¿no? De, efectivamente conocerlo, generar una confianza. Este es un negocio de mucha confianza. Entonces genera esa relación interpersonal, conocer la empresa, conocer qué es lo que te motiva como emprendedor a hacer lo que tú haces, que es algo de que comentaron en paneles previos, de que acá no se trata de ser millonario porque no quiero tener un jefe, sino de que estás resolviendo un problema con pasión, con creatividad, con tecnología, y que hay además un modelo de negocio que puede ser potenciado y amplificado con la ayuda de los inversionistas correctos y el valor que estos te pueden dar. Entonces ahí, esa es la secret sauce de Wayra en este caso. Y ahí, Renzo, solo para hacer una repregunta sobre algo que dijiste, ¿qué tan en bruto tiene que estar este emprendedor, ¿no? Como para que también los emprendedores que hay acá en la sala puedan luego ver la diferencia de cada una de las personas que están acá. Claro, está perfecto. En nuestro caso recomendamos de que sean emprendedores que tengan ventas en al menos 2 países. No decimos que sean ventas de un mínimo de un monto mínimo, pero que al menos tengan presencia en 2 países, porque eso te abre la posibilidad o te habla mucho del apetito, de las ganas de crecimiento que tiene el emprendedor y de los riesgos que está dispuesto a tomar. ¿Y por qué pedimos eso en estos casos? Porque nosotros como Wayra buscamos juntarlos con un corporativo pesado, que no es fácil como primer cliente. Entonces esperamos como Telefónica que sea como el cliente número 20 de la startup en adelante, para que ya se haya afogado con el mercado, sepa cómo lidiar con flujos de trabajo, con entregables en tiempo, con ciertos requerimientos y exigencias que puede tener un corporativo, que si bien te puede dar muchas cosas positivas, también te va a exigir y te va a ajustar. Entonces tiene que tener cierto nivel de madurez y haber pasado, ya tener experiencia vendiendo y pudiendo hacer delivery de su producto a una escala ya más o menos importante. Claro. Elizabeth, tú dijiste hace rato de que, claro, ustedes han sido como los primeros tickets de muchos diamantes en bruto, ¿no? Estos emprendedores en bruto. ¿Qué tan en bruto para IBP Ventures tiene que estar este emprendedor? Solamente antes de responder, solo quería resaltar algo que dijo Renzo, que me parece clave teniendo en cuenta que tenemos muchos emprendedores, que cuando los fondos están revisando startups las comparan entre países. Entonces, entre más pueden estar similar al estándar, va a ser mejor porque no quieren caerse en el primer filtro. Entonces, hay mucha información pública de cómo hacer un buen pitch deck, cuál debe ser el contenido, la estructura. Entonces, lo que dijo Renzo, solo no quería que se vaya, porque realmente es clave. No solamente están compitiendo con las startups de Arequipa, sino con las startups de toda la región. Y si el fondo es global, con las startups del mundo. Entonces, entre mejor pueden estar preparados a la primera reunión, ideal. Y ya, perdóname que salté un poquito, regresando a tu pregunta, nosotros buscamos que las empresas ya tengan tracción, que tengan cierta validación de mercado, porque parte de nuestro valor agregado es ayudarlos a levantar más capital. Entonces, necesitamos que las empresas ya hayan validado la solución. No pedimos un mínimo de ventas, pero digamos que un poco más cercano a crecimiento de 10, 15% mensual. Algo así sería un poco ideal para nosotros.
Bien. Valentina, tú en tu experiencia en Rockstart, sé que también es muy diferente el momento en el que se entra, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona en Rockstart. Totalmente. Y para todos los emprendedores que hay acá, creo que es muy importante que sepan que hay diferentes etapas. Creo que igual durante el día y en los paneles les han hablado de eso, pero está bien como repetirlo un poco y es, hay incubadoras, aceleradoras y luego fondos y así. Así que la Rockstart como aceleradora entra en una etapa muy inicial de las empresas. Normalmente, después de Rockstart, son invertidas por estos fondos. Y normalmente así funcionan las aceleradoras. ¿Y qué es lo que hace una aceleradora? Es buscar, tratar de encontrar esos diamantes en bruto, ayudarles y sobre todo emprendedores que no tienen la facilidad y el networking que otros emprendedores ya tienen por su experiencia previa, y les ayuda a crear esta comunidad, este networking que el emprendedor necesita para crecer, también en conocimiento, con mentorías y sobre todo porque una aceleradora, el valor más grande de la aceleradora es que los lleva a ustedes lo que pueden hacer en 3 años, normalmente en 6 meses lo puedan lograr y puedan encontrar esa válvula de crecimiento y cuáles son esas métricas y los prepara para levantar capital ante ángeles inversionistas o ante fondos. Entonces, es vital para quienes quieren empezar. Las aceleradoras incubadoras son el perfecto lugar para prepararse para eso. No todos los emprendedores aplican ni es necesario que pasen por una incubadora. Así que desde el lado, cuando estuve en Rockstar, nosotros evaluábamos y hacíamos un filtro y cómo llegaba es que a través de referidos ahora, inicialmente, digamos que a través de universidades, de incubadoras, que es una fase anterior a la aceleración, también llegaba el deal flow y de ahí muchas preguntas y sobre todo como para hacer filtros para encontrar a esos emprendedores clave. Y lo que encontramos es que es muy importante cómo el emprendedor logra resolver un reto, porque buenas ideas hay muchos, y esto siempre lo digo, y es que y lo dice todo el mundo. Ideas hay en todos lados y buenas ideas hay en todos lados, pero tú como emprendedor, esa capacidad que tengas de ejecutar y cómo lo ejecutes, cómo respondas, cómo hables, o sea, como esa chispa que un emprendedor necesita, es lo que realmente uno ve, porque hoy tu buena idea lo ejecutas y se muere mañana, pero si eres un buen emprendedor, y el equipo es lo que más nos enfocamos en Rockstart, si ese equipo es capaz de ejecutar cualquier cosa y hacer experimentos para cambiarlo rápidamente, es lo que realmente hace diferente a un emprendedor. Y ahí es donde se encuentran como esos diamantes en bruto. Y ahí, ya que estamos ahí en consejos para emprendedores, ¿cómo un emprendedor se hace notar por estos fondos, ¿no? ¿Cómo realmente llamas la atención? ¿Es más un proceso de que te encuentren, como dijeron, encontrarlos bajo las piedras, o es más un proceso de tú como emprendedor ir hacia la inversión? ¿Qué consejo le puedes dar a estos emprendedores? Sí, yo creo que lo más importante es que el emprendedor se pare y diga en dónde estoy hoy y qué quiero lograr hoy y en qué etapa estoy, y que sea súper realista en eso. Entonces, así como nos mostraron algunos emprendedores esas matrices, el emprendedor trate de llevar todo con métricas y súper medido. Entonces, haga una matriz de cada stakeholder que hoy necesita. Entonces, por ejemplo, estoy en una etapa temprana, hago mi matriz de inversionistas, porque hoy necesito, no sé, capital. Entonces digo, ok, necesito inversionistas con conocimiento en mi industria, más hacia el lado de profesional, o sea, es decir, más hacia los VCs, con suficiente capital, o en la etapa en la que estoy, en la etapa inicial, necesito mucho más, de pronto no tanto conocimiento, pero sí el capital. Y esto puede aplicar para los Friends and Family, por ejemplo, que son los primeros cheques que vas a recibir de un inversionista ángel. Puede ser, pero el emprendedor que busca y que quiere, no, yo no tengo tanta experiencia en la industria, entonces más bien me voy a buscar un ángel inversionista experto en la industria y que además pueda ser mi mentor. Entonces, todo esto es para que los emprendedores siempre se paren en qué necesitan hoy
y lo puedan medir y entender dónde están, lo que en algún panel también algún fondo nos decía, yo hoy en una etapa tan temprana no era buscar un fondo porque no tiene sentido. En una etapa temprana en que estoy, que necesito hoy un ángel, ok, voy a ir a buscar estos expertos en la industria para que también se vuelvan mis mentores. Y luego voy empezando a crear relaciones para que en un futuro los fondos me inviertan. Entonces el ideal es que el fondo llegue a mí y me encuentre como emprendedora. Ese sería el sueño más grande de todos los emprendedores. Pero creo que la tarea es hacer la tarea, es perfilar y es buscar dónde están estas personas. Además, cómo se mueven, dónde encontrarlos, qué los motiva a estas personas. Porque qué motiva a un ángel inversionista a invertir en mí en esta etapa o en este mentor para que me crea y se vuelva mi mentor, ¿no? Entonces, son varios factores, pero digamos que esta matriz 2x2 los ubica un poco en el momento y en encontrar esas respuestas de dónde encontrarlos, qué los motiva y cómo llegar a ellos. Y solo siguiendo un poco lo que decía Valentina, es un proceso, entonces siempre tiene que haber una estructura. Cuando van a empezar a levantar capital, cuando van a empezar a buscar inversionistas, tiene que estar estructurado en un proceso, como si fuera un proceso comercial. Es similar, es un proceso de fundraising. Entonces, tu lista de inversionistas, en qué etapa estás con cada uno, cómo vas avanzando, qué información tienes que mandar a cada uno, porque eso va a asegurar llegar al cierre. Porque una parte es, ok, hicimos la primera reunión, pero ¿cómo aseguro de que vamos a cerrar? Y como escuchábamos en la mañana en los otros paneles, ¿no? Son muchos nos los que van a recibir, entonces probablemente esa lista tiene que ser muy larga. Algunos recomiendan al menos 100 nombres para iniciar, que es difícil, pero van a haber muchos nos. Entonces es importante siempre tener esa estructura de cómo lo estás avanzando. Y otra cosa que a veces ha sucedido con startups es que la mayoría de fondos de inversión tienen equipos que están dedicados a hablar con startups y buscar pipeline para invertir. Entonces, es identificar a esas personas y conectar. Pueden ser analistas, pueden ser asociados de los fondos, pero justamente su rol principal es hacer scouting para el fondo de inversión y presentarlo a sus equipos. Esa es una de las maneras más sencillas de llegar a un fondo porque literalmente es su trabajo hablar con startups. Cuando ustedes están tratando de hablar siempre con los socios de los fondos, es cuando se están poniendo una barrera adicional, porque es cuadrar la agenda, ver cuándo va a tener disponibilidad. Entonces, si empiezan por un proceso de este es el equipo y este es su trabajo y lo que tiene que hacer, eso va a facilitar mucho más. Y créanme que los analistas están mucho más enamorados de hablar con startups y de hacer su memo y de llevarlos a un comité de inversión y de que pase la inversión. Entonces van a tener como un champion interno. Sí, de hecho, muy importante. Y sí, rescato mucho el tema de que es un proceso casi como comercial, ¿no? O sea, literalmente tener un pipeline de personas que quieres llamar, priorizar las personas que tienes que llamar, estudiar al fondo con el que vas a conversar, entender la tesis de inversión y elaborar una estrategia, ¿no? Y sí, o sea, al fin y al cabo, todo esto se trata, o sea, estamos hablando de que el fondo, o sea, ustedes como inversionistas, cuando invierten, están buscando de todas maneras, pues, el retorno, ¿no? O sea, ese es, digamos, un poco el objetivo general, ¿no? Pero sé que no es el único objetivo. O sea, sé que de repente, detrás de fondos que tienen tesis de inversión diferentes, de repente el aprovechar una posible sinergia, ¿no? La resolución de un problema logístico de un gran corporate, como que ya es el retorno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Renzo, este tema? ¿Cómo vives tú el tema del retorno? ¿Qué tan largo es el retorno? ¿Cómo funciona? No, está perfecto y va muy de la mano con lo que tú dices de la tesis de inversión, que es lo que yo busco desde el momento cero que yo me acerco a trabajar con una startup, ¿no? En el caso de un fondo corporativo, el retorno financiero, que puede ser una palanca que mueva mucho a un fondo tradicional de VC, pasa a un segundo plano. Lo más importante es la estrategia de por qué se creó el fondo, por qué está invirtiendo en startups, si es para generar negocios. Generar negocios tanto para el startup como para el corporativo.
trabajando en conjunto. Entonces, si hay una co-creación o se apalanca el corporativo en una tecnología que una startup está proveyendo, se puede generar una nueva línea de negocio. Si esta línea de negocio con el tiempo tiene la posibilidad y la expectativa de formar un porcentaje importante de la EBITDA, de las utilidades futuras de la compañía, ya está recuperada la inversión. Ya esa inversión está bien, está súper sustentada y le da mucha cabida a que el fondo siga existiendo y siga invirtiendo y se le sigan dedicando recursos. Y algo que nos ha pasado a nosotros es que en el camino las startups van madurando, van generando negocios, van creciendo y vienen otras empresas mucho más grandes y los compran. Y eventualmente, inevitablemente, terminamos teniendo esos retornos financieros que no eran nuestro fin último, no eran nuestra prioridad, pero terminan ocurriendo y eso nos permite reinvertir ese capital que ha sido multiplicado X veces por el retorno de la venta en nuevas inversiones de unos tickets incluso mayores. Nosotros, solamente por darte un poco de contexto, cuando Wayra comenzó como aceleradora, la promesa del ticket era $50,000, ¿no?, de inversión y acompañamiento de aceleración. Conforme fuimos cambiando y evolucionando en el tiempo, ya como fondo de CVC, el ticket promedio de inversión subió a $100,000, $150,000 por cada inversión, llegando hasta un tope de $450,000 inclusive. Entonces esto fue posible a que los modelos de negocio que ocurrían entre las startups y el corporativo fue evolucionando y ese retorno estratégico y financiero fueron existiendo y apareciendo en el campo y probando la hipótesis de que este era un vehículo que se tenía que hacer y por eso seguimos en el mercado, ¿no? Entiendo. Y Elizabeth, tú desde AVP Ventures, ¿cómo vives el tema del retorno? ¿Cómo es? ¿No? Porque yo lo vivo mucho de la parte emprendedora, pero ¿tú cómo lo vives? Bueno, para dar un poco de contexto, un fondo de Venture Capital suele tener inversionistas externos. Pueden ser personas individuales, pueden ser instituciones, pueden ser corporativos, pueden ser el family office. Y nuestro trabajo como gestores de inversión es dar un retorno financiero, ¿no? En el caso de nosotros tenemos un retorno financiero. No hemos ofrecido un retorno en términos de impacto social, sí un retorno financiero. Y generalmente los fondos tienen un periodo de duración de 10 a 12 años. Los primeros 5 años son dedicados netamente a hacer inversiones y los siguientes 5 años son dedicados a buscar esas ventas para dar esos retornos. Entonces, uno va estructurando su portafolio a medida de cómo va viendo que se va avanzando el mercado. Algo que nos pasó a nosotros fue que llegó COVID. Nosotros teníamos la primera mitad de nuestro portafolio invertido y luego pasó COVID, que cambió toda la industria, toda la tesis que nosotros habíamos planteado, porque muchas industrias empezaron a crecer mucho más de lo que nosotros pensábamos que iba a crecer y nosotros no habíamos invertido en ninguna empresa que se beneficiara de pandemia, ¿no? Pero lo que sí habíamos hecho era invertir en muy buenos founders. Entonces, a pesar de que fueron founders que no se beneficiaron, le dieron la vuelta a sus soluciones, pivotearon, demostraron su capacidad de resiliencia y salieron adelante y salieron mejor parados. Algunos, otros lamentablemente no, pero muchos sí. Y eso es parte también de cómo funciona un VC. Uno no puede esperar que todas las inversiones que hagas sean exitosas porque tal vez algo no estás haciendo bien, tal vez no estás arriesgando lo suficiente para dar ese retorno alto que has prometido, ¿no? Al final, invertir en startups de etapa temprana es una inversión de alto riesgo porque promete una alta rentabilidad. Entonces nosotros, a diferencia de Renzo, no tenemos el enfoque de reinvertir el capital que vamos ganando. Nosotros vamos a medida que tenemos exit, vamos devolviendo el capital a nuestros inversionistas. Ya hemos tenido 2 exits hasta el momento. El primero fue Kulki, que fue un exit muy raro porque fue muy rápido. Invertimos y a los 2 años ya lo habíamos vendido a BCP. Y luego otro exit fue una empresa que se llama Viapool en Argentina. Entonces, es un proceso, cambia un poco el equipo, la visión y la tesis, porque ya no estás buscando inversiones, sino estás buscando a quién le puedo vender las startups y las ayudas de una manera distinta, ¿no?
Claro. Y supongo que también, y bueno, esto yo lo vivo también desde el lado emprendedor, ¿no? Uno, o sea, supongo que los inversionistas como que de alguna manera, algunos buscan también como, supongo, ¿no? Como proteger un poco su inversión, dando de repente algún tipo de acompañamiento, ¿no? De hecho, existe este término del smart money, ¿no? O sea, no solo levantar plata por levantar, sino levantar plata que de repente de un fondo o de un ángel o de alguna manera algo que te sume, ¿no? Am, y ahí, Valentina, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo es el acompañamiento que brinda de repente Rockstart dentro de su inversión? ¿Aló? Te voy a hablar desde los dos lados. Em, y también para referirme un poco también al punto anterior. Desde Amazon nosotros vamos un poco en coche, porque nosotros apoyamos a todo tipo de emprendedores desde la etapa muy temprana de incubación con $1,000 para que puedan tener sus servicios en nube y después vamos aumentando estos valores con el portafolio de los fondos, es decir, los fondos invierten, hacen el proceso difícil y luego nosotros apoyamos a este portafolio. Entonces vamos un poco en coche y nuestro retorno es un poco, obviamente es mucho más rápido, más o menos a partir del tercer año con estos emprendedores. En el otro lado, digamos, cuando estuve en mi experiencia previa en Rockstart, refiriéndome a la nueva pregunta, nosotros lo que hacíamos es que pues, dentro de este programa de aceleración habían varios frentes, sobre todo pues, en aceleración es un acompañamiento de modelo de negocio, de entender qué tal es el mercado y ayudar al emprendedor, a los emprendedores a enfocarse en ese nicho primero, que les vaya bien en ese primer mercado inicial, como empezar pequeño, y si una vez ya tengo enamorado de este grupo, lo voy a expandir. No significa que el mercado sea pequeño, sino que como lo voy a hacer bien acá y ahí sí, cómo lo ayudamos a crecer. En mentorías, sobre todo en levantamiento de capital, como entender mucho el juego del VC, el juego del riesgo, porque es muy distinto. Entonces hay emprendedores, no, es que quiero que me meta este fondo, pero no sabe mucho cómo funciona el juego de levantamiento de capital o cuáles son esos hitos que debe llegar a cumplir para darle como toda la información que el fondo necesita. Entonces, todo esto se estructura dentro de la aceleración, les ayudan y las aceleradoras son para eso y les enseñan cómo funciona el juego del VC, dónde llegar, dónde están, cómo entenderlos y sobre todo encontrar esas métricas que hoy son vitales y cómo paso de esa idea chévere a que realmente se vuelva una empresa rentable, porque ya hoy tenemos que hablar de cómo no solo soy una startup con una solución hoy, sino cómo me vuelvo sostenible en el tiempo. Y Renzo, ¿tú cómo te involucras con los emprendedores? ¿Cuál es el tipo de asesoramiento que brindan desde el corporate? Nosotros tenemos ahí algo muy interesante que le llamamos el modelo de fitters. Dentro del equipo de Wayra hay un personal dedicado únicamente a cuidar y madurar la relación comercial entre el corporativo y la startup. Entonces, este rol de fitter lo que hace es buscar todos los pain points, todos los puntos de dolor y oportunidades dentro del corporativo, mapeando todas las áreas que puedan haber dentro de todas las líneas de negocio y todos los países y geografías donde está el corporativo presente. Recoge estas necesidades que también alimentan obviamente el proceso de scouting de startups, pero busca las soluciones que dentro del portafolio invertido puedan calzar y cubrir estas necesidades. Y los acompaña como una especie de Key Account Manager dentro de este proceso de negociación que involucra varias áreas, ¿no? O sea, del lado del emprendedor ellos son súper ágiles, ejecutan bien, entregan un producto de valor, pero hay que ayudarlos a navegar las aguas de un corporativo, como puede ser el área de compras, las condiciones de compras, el proceso de adjudicación, la revisión del contrato con legal, los procesos de compliance, protección de datos, o sea, son muchas cosas. Y para asegurarnos de que haya una mayor probabilidad de éxito en esta relación corporativo-startup, está este rol de fitter, que en la naturaleza es el catalizador para que ocurran los procesos químicos, algo así.
Entonces este rol de fitter es el que nos ayuda a que esta relación comercial ocurra, y hay uno por cada geografía. Entonces nos permite que si un fitter tiene un caso de éxito acá en Perú, lo comente y le pase todo el know-how al fitter en México y haga el copy-paste que les comentaba hace un ratito del caso de éxito, y así la startup se beneficia de tener una relación comercial no solamente en un país, sino que puede ser replicable en 3, 4 o 5 países. Muy bien, interesante. Bueno, ya nos quedan 46 segundos. Así que, bueno, no nos da para una pregunta más, pero no sé si quieren comentar algo ustedes. O sea, Yo solo una recomendación final, viendo como por qué y cómo invertir en startups para los potenciales inversionistas ángeles o potenciales interesados en invertir en startups. Una manera bastante sencilla es acercarse a los fondos, ¿no? La mayoría siempre estamos levantando capital. Está José, estoy yo. Entonces, ese es un camino muy sencillo para empezar a aprender cómo invertir en startups. Otro es hacerse mentores de alguna aceleradora, incubadora, que también les va a permitir tener acceso a muchas startups para que puedan empezar a como conectarse, entender cómo funciona el modelo, cómo funciona este tipo de empresas y aprender de sus pares, ¿no? Y las redes de inversión ángel también es otra buena escuela para ver cómo empezar a entender este mundo. Y ya, perfecto, 0. bien. Muchísimas gracias. Sí, total. Un aplauso, por si favor, acaso para una este cosa panel. más, Hoy, si es no. que Adelante. que diversifiquen, que no vayan a tener todos los que quieran invertir en startups, porque después ustedes hoy son emprendedores y normalmente esto es un círculo, y cuando tienen una empresa mucho más grande, después le quieren devolver a la vida y al ecosistema de emprendimiento lo que hizo por ustedes. Entonces ustedes después se vuelven inversionistas. Entonces no vayan a empezar a invertir todos sus ahorros en una startup. Esto es de alto riesgo, casi que el 90% de las startups mueren en una etapa muy inicial, así que necesitan diversificarlo, y los fondos es la manera perfecta para que ustedes diversifiquen las inversiones. Y entender que ustedes no van a tener un retorno inmediato, sino esto va a ser un retorno a muy largo plazo. Es decir, déjenlo ahí y olvídense, y luego vuelven y preguntan cómo está la inversión. Eso es como un mensaje para los futuros inversionistas. Adelante, Renzo. Dale, solo una última para no dejar las palabras. Esto más para los emprendedores, ¿no? O sea, el mejor consejo que les podría dar y rápidamente es que la ejecución y la metodología, el que sean metódicos, hablan mejor de ustedes que cualquier pitch o cualquier mensaje o propuesta comercial que puedan hacer. Entonces, si van a hablar con alguien, tengan claro cuál es el mensaje de propuesta de valor que tiene su solución. Investiguen bien con quién están hablando y cuál es el mensaje que les hace mover la aguja. Y cuando cuando quieran vender su solución, vendan lo que han logrado, para que cuenten con pocos recursos que han sido capaces de hacer, para que cuando tengan los recursos de los fondos y los créditos de AWS puedan mostrar que pueden hacer con mucho, pueden hacer mucho más y multiplicar los recursos. Así que eso. Listo, ahora sí. Muchísimas gracias a este excelente panel. Un aplauso, por favor.